nombre es Julio Hernández y he pasado los últimos 20 años de mi vida recorriendo las carreteras de México. Desde chico soñé con manejar esos gigantes de acero, los tráileres que veía pasar por la carretera de mi pueblo. Mi abuelo fue camionero y aunque mi madre nunca lo aprobó, seguí sus pasos. Conocí a mi esposa, Laura, en una de esas paradas de carretera y juntos tenemos 2 hijos, Diego y Sofía. Siempre he sido un hombre práctico, trabajador y muy poco supersticioso. Pero lo que viví aquella noche cambió mi percepción de la realidad para siempre. Era una noche de luna llena, una de esas en las que el brillo plateado ilumina el asfalto y hace que las sombras parezcan más oscuras y profundas. Venía de entregar una carga de productos en Monterrey y me dirigía de vuelta a la Ciudad de México. La radio apenas captaba señal y el cansancio empezaba a pesarme. Decidí que una parada rápida para un café no me vendría mal. Me detuve en una gasolinera a mitad del camino. Era una de esas paradas solitarias, con una tienda de conveniencia y un baño que apenas se mantenía en pie. Mientras pagaba mi café, noté a un hombre sentado en un banco afuera. Llevaba un abrigo largo y sombrero, y su presencia era algo perturbadora. Miraba fijamente hacia la carretera, como esperando algo. Salí de la tienda con mi café y me dispuse a subir al camión cuando el hombre se acercó. «Buenas noches», dijo con voz grave. «¿Va para el sur?» «Sí, voy hacia la Ciudad de México», respondí algo desconfiado. «¿Podría darme un aventón? Estoy varado aquí desde hace horas». Normalmente no recojo autoestopistas, pero había algo en su mirada, una mezcla de desesperación y algo más que no pude identificar. Además, no había visto otros vehículos en horas y la noche parecía interminable. Asentí y le hice un gesto para que subiera. «Gracias», dijo, y subió al camión con una agilidad sorprendente para alguien de su complexión. Nos pusimos en marcha y el silencio en la cabina era denso. Decidí romperlo con algo de conversación. «¿Cómo te llamas?», pregunté. «Llámame Marcos», respondió, sin apartar la vista del camino. A medida que avanzábamos, algo en Marcos me incomodaba. Su presencia parecía llenar el espacio con una oscuridad palpable, como si la luz de los faros apenas pudiera penetrar su sombra. Intenté enfocarme en la carretera, pero sentía su mirada fija en mí, fría y penetrante. «¿A qué te dedicas, Marcos?», intenté una vez más. «Digamos que soy un viajero, voy de un lugar a otro, sin mucho destino fijo», respondió, su voz resonando como un eco en la cabina. El ambiente se volvía cada vez más pesado y el cansancio empezó a transformarse en una especie de desesperación. Cada kilómetro recorrido parecía arrastrarme más hacia una sensación de peligro inminente. De repente, el motor del camión empezó a fallar y las luces comenzaron a parpadear. «¿Qué demonios?», murmuré, tratando de mantener el control del vehículo. Marcos sonrió y sus ojos brillaron con una luz roja intensa. «No es el camión lo que está fallando, Julio, es el camino que estamos tomando». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo sabía mi nombre? Frené bruscamente y el camión se detuvo en seco. Me volví hacia él, lleno de miedo e ira. «¿Qué eres tú?», grité. «Soy lo que tu miedo más profundo teme encontrar en una noche como esta», respondió, su voz transformándose en un rugido sobrenatural. Marcos se levantó de su asiento y su figura se distorsionó en algo grotesco, una criatura de pesadilla con cuernos y una piel negra como la noche. Intenté abrir la puerta del camión, pero estaba sellada, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. «Vas a llevarme a donde necesito ir, Julio, y no tendrás elección». Con un movimiento de su mano, el camión volvió a arrancar, pero yo ya no tenía control sobre él. El volante se movía solo y los pedales respondían a una fuerza externa. Condujimos por horas, o al menos eso parecía. La carretera se volvió un laberinto sin fin. Cada vuelta y cada desvío nos llevaban más y más lejos de cualquier lugar conocido.
La criatura se regocijaba en mi sufrimiento, riendo con una voz que resonaba en mi mente como el eco de 1.000.000 de gritos. Intenté rezar, recordar algún consejo de mi abuelo sobre espíritus malignos, pero todo se desvanecía en la oscuridad. ¿A dónde me llevas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. A casa, Julio, a mi hogar, respondió el demonio. Finalmente, llegamos a un lugar que parecía el fin del mundo, una llanura desolada, sin señales de vida, con una niebla espesa que cubría todo a nuestro alrededor. El camión se detuvo y las puertas se abrieron por sí solas. Es hora de que veas lo que he estado buscando, Julio. Sal del camión. Obedecí, temblando de miedo. La criatura salió detrás de mí y señaló hacia la niebla. De ella emergieron figuras, sombras de personas que parecían atrapadas entre este mundo y el siguiente. Reconocí a algunos camioneros que había escuchado que desaparecieron en circunstancias misteriosas. Ellos intentaron escapar, pero tú me has llevado hasta aquí. Gracias a ti puedo volver a mi reino. La criatura comenzó a transformarse de nuevo, esta vez en una forma aún más monstruosa. Su tamaño crecía y su poder se hacía palpable. Sentí que mi mente iba a romperse, pero algo en mí se resistía. No dejaré que te lleves a más personas, dije, con una determinación que no sabía que tenía. El demonio rió, pero su risa fue cortada por un grito de dolor. Las sombras que había invocado comenzaron a rodearlo, y con un último esfuerzo de voluntad recordé el consejo de mi abuelo. En el nombre de Dios, te ordeno que regreses al infierno de donde viniste. La criatura gritó y se retorció, y las sombras lo arrastraron de vuelta a la niebla. El camión volvió a la normalidad y el paisaje desolado comenzó a desvanecerse. Me encontré de nuevo en la carretera, solo, pero vivo. Llegué a casa esa noche con la certeza de que lo que había vivido no era una pesadilla, sino una realidad aterradora. Conté mi historia a Laura, pero no pude decirle todo. No quería que ella ni mis hijos sintieran el mismo miedo que yo. Desde entonces he seguido manejando, pero siempre con un crucifijo colgado en el espejo retrovisor y una oración en mis labios. La carretera sigue siendo mi hogar, pero ahora sé que hay cosas que acechan en la oscuridad, esperando a los desprevenidos, y siempre recordaré la noche en que llevé al pasajero demoníaco a su destino final. Tengo 45 años y he sido trailero por más de 2 décadas. He recorrido casi todas las carreteras de México, desde el calor sofocante del desierto de Sonora hasta las selvas densas de Chiapas. En mi tiempo al volante he visto de todo: accidentes terribles, amaneceres espectaculares y eventos que desafían la lógica, pero nada me preparó para lo que viví aquella noche en San Luis Potosí. Era una noche oscura y lluviosa, una de esas donde la carretera parece un interminable río de asfalto negro. Recibí un encargo urgente. Debía entregar una carga a la famosa casa de don Juan Manuel en San Luis Potosí. Había escuchado historias sobre esa casa, relatos de camioneros que juraban nunca volver después de haberla visitado. Pero, como siempre, pensé que eran solo cuentos para asustar a los nuevos. Llegué a San Luis Potosí alrededor de las 10 de la noche. La lluvia caía con furia y las calles del centro estaban desiertas. Encontré la casa sin dificultad. Era imposible no verla. La mansión se alzaba imponente, una estructura colonial, con un aire de decadencia que resultaba perturbador. Aparqué el camión frente a la entrada principal y me bajé, sintiendo cómo la lluvia me empapaba al instante. «Buenas noches», dije al golpear la puerta de madera maciza. No hubo respuesta. Golpeé de nuevo, más fuerte esta vez. Finalmente, la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre mayor con una mirada sombría y ojos penetrantes. «¿Antonio Gómez?», preguntó con voz ronca. «Sí, soy yo. Traigo la carga que solicitaron». El hombre asintió y me hizo una seña para que lo siguiera al interior de la casa. La atmósfera dentro era aún más inquietante.
los muebles antiguos, las paredes adornadas con retratos descoloridos y una sensación de estar siendo observado desde las sombras, me pusieron los pelos de punta. «Deja la carga en el salón principal», dijo el hombre, señalando una puerta al final del pasillo. Asentí y regresé al camión para descargar. Mientras trabajaba, noté que la lluvia se había intensificado. El cielo ahora rugía con truenos y relámpagos. Terminé de descargar y me dirigí de nuevo al interior. El hombre ya no estaba. Caminé por la casa buscando a alguien más, pero estaba completamente vacía. Decidí que era mejor irme y dejar un mensaje. Sin embargo, cuando intenté abrir la puerta principal, me di cuenta de que estaba cerrada con llave. «Oiga, señor, ábrame la puerta, ya terminé», grité, pero solo mi eco me respondió. Desesperado, recorrí la casa buscando otra salida. Al llegar al salón principal, escuché un susurro. «Antonio, Antonio». Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Entonces el susurro se convirtió en un gemido lastimero. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y supe que algo no estaba bien. Pasaron horas y seguía sin encontrar una salida. La mansión parecía un laberinto, y cada vez que creía haber encontrado una ventana o puerta para escapar, ésta se cerraba inexplicablemente. Mis nervios estaban al límite, y el miedo comenzaba a apoderarse de mí. De repente, escuché pasos pesados acercándose. Me escondí detrás de un mueble y observé cómo una figura espectral atravesaba el pasillo. Era don Juan Manuel, o al menos su fantasma. Sus ojos vacíos parecían buscar algo o alguien. «Estás en mi casa, Antonio», dijo con una voz que resonó en mi mente, «y no saldrás hasta que pagues por los pecados de los vivos». Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. Estaba paralizado de miedo. El fantasma se acercó más y más hasta que lo tuve frente a mí. Su rostro estaba lleno de dolor y desesperación, como si estuviera atrapado en un tormento eterno. En un instante de lucidez, recordé las historias que había escuchado. Decían que don Juan Manuel había hecho un pacto con el diablo y que su alma estaba condenada a vagar por su mansión hasta encontrar redención. Si quería salir de ahí, tenía que ayudarlo a romper esa maldición. «¿Qué necesitas para encontrar paz?», le pregunté, reuniendo el valor que me quedaba. El fantasma me miró fijamente. «Debes encontrar el amuleto que mi familia escondió. Solo entonces podré descansar». Pasé lo que parecieron horas buscando el amuleto por toda la casa. Cada rincón, cada mueble, cada cuadro era un posible escondite. La mansión parecía cambiar a cada momento, como si estuviera viva y quisiera mantenerme prisionero. Finalmente, encontré una pequeña caja escondida detrás de un retrato antiguo. Al abrirla, vi un amuleto de oro con inscripciones extrañas. Lo tomé y sentí una ola de energía negativa que casi me hizo desmayar. Con el amuleto en la mano, regresé al salón principal. El fantasma de don Juan Manuel estaba allí, esperándome. Sus ojos ahora mostraban una mezcla de esperanza y temor. «Lo encontré», dije extendiendo el amuleto. El fantasma lo tomó y en ese instante la casa comenzó a temblar. Las paredes crujieron y los muebles se movieron. Sentí que todo iba a colapsar. Pero entonces una luz brillante envolvió al fantasma y por primera vez vi una sonrisa en su rostro. «Gracias, Antonio. Ahora puedo descansar». La casa se quedó en silencio y la puerta principal se abrió de golpe. Salí corriendo sin mirar atrás. La lluvia aún caía con fuerza, pero no me importaba. Subí al camión y conduje sin parar hasta estar lejos de ese lugar maldito. Al día siguiente, escuché en la radio que la casa de don Juan Manuel había sido demolida. Nadie sabía quién lo había hecho, pero me quedé con la certeza de que había ayudado a liberar un alma en pena. Desde ese día, cada vez que paso por San Luis Potosí, no puedo evitar sentir un escalofrío. A veces, en noches de tormenta, me parece escuchar un susurro que dice: «Gracias, Antonio».
La vida de un trailero está llena de misterios y peligros, pero nada se compara con enfrentar lo desconocido y salir con vida para contarlo. Esta experiencia me cambió para siempre y me enseñó que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación lógica, y que a veces la única forma de encontrar la paz es enfrentando nuestros miedos más profundos. Mi vida ha sido una serie de viajes interminables, de noches bajo las estrellas y de días enfrentando el tráfico y las inclemencias del tiempo. Pero a pesar de los desafíos, amo mi trabajo. La soledad de la carretera me da tiempo para pensar, para reflexionar sobre mi vida y para encontrar una paz que rara vez hallo en otro lugar. Soy originario de Michoacán, de un pequeño pueblo llamado Santa Clara del Cobre. Mi familia siempre ha estado ligada a la tradición de la cestería de cobre, pero yo decidí seguir un camino diferente. Desde joven me fascinaban los camiones, esos gigantes de acero que surcan las carreteras como dragones modernos. Así que, en cuanto pude, me convertí en trailero y desde entonces no he mirado atrás. Era finales de octubre y después de una larga jornada de trabajo, me encontré en Morelia, a punto de regresar a casa para celebrar el Día de Muertos con mi familia. Sin embargo, una idea cruzó mi mente. Siempre había querido visitar la isla de Xanitzio durante estas fechas. La isla es famosa por sus celebraciones del Día de Muertos, donde las tradiciones cobran vida de una manera que pocos lugares pueden igualar. Decidí que, antes de regresar a Santa Clara, haría una parada en Xanitzio, así que dejé mi camión en un estacionamiento seguro en Pátzcuaro y tomé una lancha hacia la isla. Al llegar a la isla, me recibió un ambiente vibrante y festivo. Las calles estaban llenas de altares, flores de cempasúchil y veladoras que iluminaban la noche. La música de las bandas y el aroma de la comida tradicional llenaban el aire. Sentí una mezcla de emoción y respeto por las tradiciones que se vivían intensamente en cada rincón. Decidí explorar la isla, empapándome de la cultura y las celebraciones. La gente era amigable y aunque no conocía a nadie, me sentí bienvenido. Después de un rato, encontré un pequeño restaurante donde me senté a comer unos tamales y a tomar un café. Eran cerca de las 11 de la noche cuando decidí que era hora de regresar al muelle para tomar la lancha de vuelta. Mientras caminaba por las calles empedradas, noté que la atmósfera había cambiado. La música había cesado y las calles estaban desiertas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. A lo lejos vi a una mujer vestida de blanco, con un rostro pálido y ojos tristes. Me acerqué, pensando que tal vez necesitaba ayuda. «Buenas noches, señora. ¿Está bien?», le pregunté. La mujer levantó la mirada y me observó con unos ojos que parecían ver a través de mí. «Los muertos regresan esta noche, pero no todos encuentran paz», respondió con una voz suave y melancólica. Antes de que pudiera decir algo más, la mujer desapareció en la oscuridad. Sentí un nudo en el estómago y una sensación de inquietud que no podía sacudir. Aceleré el paso, deseando llegar al muelle cuanto antes. En mi camino hacia el muelle, pasé por el cementerio de la isla. Las tumbas estaban adornadas con flores y veladoras, creando un espectáculo hermoso y a la vez escalofriante. De repente, escuché un susurro a mis espaldas. «Pepe, Pepe». Me volví, esperando encontrar a alguien conocido, pero no había nadie. Los susurros continuaron y sentí como si alguien estuviera caminando a mi lado, aunque no podía ver a nadie. «Pepe, ayúdanos». El miedo se apoderó de mí y comencé a correr. Pero por más que corría, los susurros no cesaban. Finalmente llegué al muelle, solo para encontrarlo vacío. No había lanchas y las luces estaban apagadas. Desesperado, comencé a caminar de regreso al pueblo, esperando encontrar a alguien que pudiera ayudarme. En el camino me encontré con un anciano que parecía estar esperando por mí. «Sabía que vendrías», dijo el anciano, con una sonrisa enigmática. «¿Quién es usted?»,
Pregunté, tratando de mantener la calma. Soy el cuidador de los espíritus en esta isla. Esta noche, los muertos regresan para visitar a sus seres queridos, pero algunos, como tú, están atrapados entre dos mundos. ¿Cómo puedo salir de aquí?, pregunté, sintiendo el pánico crecer en mi interior. Debes ayudar a aquellos que aún tienen asuntos pendientes. Solo entonces encontrarás la paz y podrás regresar a tu mundo. El anciano me llevó de vuelta al cementerio y me indicó varias tumbas. Me explicó que los espíritus de esos difuntos estaban atrapados, incapaces de encontrar la paz. Mi misión era ayudarlos a resolver sus asuntos pendientes. Comencé con la tumba de una joven llamada María. Su espíritu apareció ante mí, una figura etérea con lágrimas en los ojos. No pude despedirme de mi hijo, dijo entre sollozos. Por favor, llévale este mensaje. Me entregó una carta y con el corazón encogido me dirigí a la casa de su hijo, quien aún vivía en la isla. Toqué a la puerta y un joven abrió, sorprendido de ver a un extraño a esas horas. Tu madre quería que tuvieras esto, dije, entregándole la carta. El joven la abrió y al leerla, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Gracias por traerme esto, dijo, abrazándome. Con cada espíritu que ayudaba, sentía una extraña mezcla de alivio y tristeza. Cada uno tenía una historia, una razón para no haber encontrado la paz. Algunos querían despedirse de sus seres queridos, otros necesitaban perdonar o ser perdonados. Una de las historias más conmovedoras fue la de Don Manuel, un viejo pescador que había perdido la vida en el lago. Su espíritu estaba atormentado por no haber podido despedirse de su esposa. Con su ayuda, encontré a la anciana que vivía sola cerca del muelle. Al transmitirle el mensaje de su difunto esposo, vi cómo su rostro se iluminaba con una paz que no había visto en mucho tiempo. La noche avanzaba, y aunque sentía que había hecho mucho, sabía que aún no había terminado. El anciano me llevó a la última tumba, la de un niño llamado Juanito. Su espíritu era pequeño y frágil, con una mirada de tristeza que rompía el corazón. «Quiero ver a mi mamá», dijo con una voz temblorosa. El anciano me explicó que la madre de Juanito había dejado la isla después de su muerte y vivía en Pátzcuaro. Sabía que debía encontrarla, pero el tiempo se acababa. Corrí hacia el muelle, esperando encontrar una lancha que pudiera llevarme de vuelta. Para mi sorpresa, una lancha apareció, conducida por un hombre que parecía conocer mi situación. «Vamos, te llevaré a Pátzcuaro», dijo sin hacer preguntas. Al llegar a Pátzcuaro, corrí hacia la dirección que me había dado el anciano. Encontré a la madre de Juanito en una pequeña casa, rodeada de fotos de su hijo. Le expliqué lo que había sucedido y con lágrimas en los ojos accedió a acompañarme de regreso a la isla. De vuelta en Janitzio, llevé a la madre de Juanito al cementerio. Al ver a su hijo, aunque solo fuera su espíritu, la mujer se derrumbó en lágrimas, pero también en una paz que parecía llenar el aire. «Gracias, Pepe, ahora puedo descansar», dijo Juanito antes de desaparecer. Con los espíritus finalmente en paz, me despedí del anciano y comencé mi camino de regreso al muelle. Sentía una extraña calma, como si una pesada carga hubiera sido levantada de mis hombros. Al llegar al muelle, la lancha me esperaba, y pronto estuve de vuelta en Pátzcuaro, listo para regresar a casa. El viaje a la isla de Janitzio cambió mi vida. Me di cuenta de lo frágil que es la línea entre la vida y la muerte, y cómo nuestras acciones pueden afectar a aquellos que dejamos atrás. Cada año regreso a la isla durante el Día de Muertos, no solo para honrar a los difuntos, sino para recordar las lecciones que aprendí y para asegurarme de que nunca olvidemos a aquellos que amamos. Esta es mi historia y aunque parezca increíble, sé que es verdad. Nací en un pequeño pueblo en Veracruz, en una familia humilde.
Desde niño soñaba con recorrer el país y conocer lugares lejanos, así que cuando cumplí 18 años me saqué la licencia de conducir y comencé a trabajar en el negocio del transporte. A lo largo de los años he visto de todo en las carreteras: accidentes, robos y fenómenos inexplicables. Pero nada me había preparado para lo que experimenté hace unos meses en Malinalco, un pequeño pueblo conocido por sus historias de brujería. La mala racha comenzó de la nada. Mi camión, que nunca había tenido problemas graves, empezó a fallar constantemente. Cada viaje se convertía en una pesadilla: frenos que no respondían, llantas que se reventaban sin razón aparente y motores que se apagaban en medio de la nada. Todo esto me costaba tiempo y dinero, y empecé a perder contratos importantes. La gota que colmó el vaso fue cuando un cliente importante decidió cancelar un acuerdo debido a mis constantes retrasos. Desesperado, recordé una historia que me contó mi abuelo. Él siempre hablaba de una bruja poderosa en Malinalco que podía deshacer cualquier hechizo o maldición. Aunque no creía mucho en esas cosas, no tenía nada que perder. Así que, un viernes por la tarde, después de otra semana desastrosa, decidí buscar a la bruja. Llegué a Malinalco al anochecer. El pueblo estaba envuelto en un ambiente místico, con sus calles empedradas y casas antiguas. Me dirigí a una pequeña tienda en el centro del pueblo y le pregunté al tendero por la bruja. Me miró con recelo, pero finalmente me dio direcciones a su casa, una vieja cabaña en las afueras del pueblo. La cabaña estaba rodeada de un jardín descuidado, lleno de plantas y hierbas que nunca había visto antes. Toqué la puerta y una voz áspera me invitó a pasar. Dentro, el lugar estaba iluminado solo por velas. El aire estaba cargado de incienso y el aroma de hierbas quemadas. Una anciana con ojos penetrantes y cabello canoso se encontraba sentada en una mesa llena de frascos y objetos extraños. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó sin rodeos. Le conté mi historia, detallando los problemas que había enfrentado y cómo me había llevado hasta ella. La bruja escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Alguien te ha echado un maleficio», dijo finalmente. «Pero no te preocupes, puedo ayudarte. Necesitaré algunos ingredientes y una noche para preparar el conjuro». Me pidió que regresara al día siguiente y me dio una lista de cosas que debía conseguir: una pluma de cuervo, una rosa negra y un pedazo de carbón. A pesar de lo extraños que parecían, logré reunir todo lo que me pidió. Esa noche dormí en el camión, esperando con ansias que todo terminara pronto. Al día siguiente, regresé a la cabaña con los ingredientes. La bruja comenzó a preparar el conjuro, murmurando palabras en un idioma que no entendía. El ambiente se volvió aún más pesado y una sensación de inquietud me envolvió. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la bruja vertió el contenido de un frasco en un pequeño caldero y me hizo beber el líquido resultante. «Esto romperá el maleficio», dijo, «pero debes tener cuidado. Alguien te quiere mal y no se detendrá hasta verte destruido». Agradecí a la bruja y pagué por sus servicios. Mientras me marchaba, sentí una extraña mezcla de alivio y temor. Esa misma noche, emprendí el viaje de regreso, esperando que las cosas mejoraran. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Mi camión dejó de fallar y pude cumplir con mis entregas sin problemas. Todo parecía volver a la normalidad, hasta que un día, mientras conducía por una carretera desierta cerca de Querétaro, vi algo que me heló la sangre. En el espejo retrovisor, vi una figura oscura que parecía seguirme. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto se hizo evidente que algo o alguien estaba ahí. Cada noche, la presencia se hacía más fuerte. Empecé a tener pesadillas y a sentir una constante sensación de ser observado. Decidí regresar a Malinalco para pedir ayuda nuevamente a la bruja. Esta vez, cuando llegué a la cabaña, estaba vacía. Parecía que nadie había vivido allí en años. Desesperado, pregunté en el pueblo, pero nadie parecía recordar a la bruja.
Algunos incluso se rieron de mí, diciendo que las historias de brujas eran solo leyendas para asustar a los niños. Me sentí perdido y sin esperanza. Fue entonces cuando un anciano me habló en voz baja. Si de verdad estás maldito, hay un último recurso. Debes enfrentar a quien te hizo esto. Solo entonces podrás liberarte. No tenía idea de quién podía ser. Sin embargo, decidí seguir el consejo del anciano y empecé a buscar entre mis conocidos y enemigos. Recordé a un viejo compañero de trabajo, Raúl, con quien había tenido un fuerte desacuerdo años atrás. Decidí confrontarlo, esperando encontrar respuestas. Raúl vivía en un pequeño pueblo cerca de Puebla. Al llegar, me recibió con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Le conté lo que había sucedido y le pregunté directamente si sabía algo al respecto. Su reacción fue inesperada. Su rostro se tornó pálido y evitó mi mirada. «No quería hacerte daño, Arturo», dijo finalmente. «Solo quería que sintieras lo que yo sentí cuando me dejaste sin trabajo. No pensé que llegaría tan lejos». Me explicó que había acudido a una curandera para que me lanzara una maldición, pero nunca imaginó las consecuencias. Le exigí que me llevara a esa curandera para que deshiciera el hechizo. Al día siguiente me llevó a una cabaña en medio del bosque. La curandera era una mujer joven, con una mirada intensa y una presencia inquietante. Le expliqué mi situación, y después de un largo silencio, accedió a ayudarme. «Esto no será fácil», dijo. «El mal que llevas encima es fuerte y solo puede ser deshecho con un sacrificio». Me pidió que trajera un objeto personal muy querido, algo con valor sentimental. Sabía exactamente lo que tenía que ofrecer. Un viejo reloj de bolsillo que había pertenecido a mi abuelo. Me despedí de Raúl y regresé con el reloj. La curandera realizó un ritual que duró toda la noche. Me hizo recitar palabras extrañas y beber una poción amarga. Al amanecer sentí una extraña ligereza en mi cuerpo, como si una carga invisible hubiera sido levantada. Me dijo que el mal había sido deshecho, pero me advirtió que siempre tendría que cuidar mis acciones y las personas a mi alrededor. De regreso a mi camión, me sentí aliviado, pero también cauteloso. Las carreteras volvieron a ser menos peligrosas y mi vida volvió a una rutina normal. Sin embargo, las experiencias vividas me enseñaron a ser más consciente de las energías que nos rodean y de las personas con las que interactuamos. Ahora, cada vez que paso cerca de Malinalco, no puedo evitar sentir un escalofrío y recordar aquella noche en la que busqué la ayuda de una bruja para deshacer un hechizo que casi me destruye. Mi vida ha sido una constante aventura, llena de paisajes cambiantes, amaneceres en la carretera y noches solitarias. Aunque muchos creen que ser trailero es un trabajo solitario, yo siempre he encontrado compañía en la radio y en las historias de otros compañeros camioneros que he conocido en los paraderos. Mi esposa, Luisa, y mis 2 hijos, Roberto y Ana, son mi mayor motivación para seguir adelante, recorriendo kilómetros y kilómetros con la esperanza de regresar a casa sano y salvo. Mi ruta habitual incluye el recorrido por el sur de México, especialmente Yucatán, una tierra llena de historia y misterios. Los viejos camioneros siempre hablan de leyendas y seres sobrenaturales que rondan por estas carreteras, pero nunca había prestado mucha atención a esas historias hasta esa noche en que todo cambió. Era una noche sin luna y yo me dirigía a Mérida con un cargamento de materiales de construcción. La carretera estaba desierta, apenas iluminada por los faros de mi camión. La radio emitía una melodía suave y mis pensamientos se dispersaban entre el cansancio y la necesidad de llegar a mi destino. Había pasado por varios pueblos pequeños, todos en silencio, con sus habitantes dormidos y las calles vacías. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando, al salir de una curva cerrada, vi algo que me hizo frenar de golpe. En medio de la carretera, justo frente a mí, había un perro negro, de un tamaño considerable, que me observaba con unos ojos que brillaban intensamente.
El perro no se movía, solo me miraba fijamente, como si estuviera esperando algo. «Chingado», murmuré, tratando de calmarme y pensar qué hacer. Puse el camión en punto muerto y encendí las luces altas para ver mejor al animal. El perro seguía allí, sin inmutarse, como una estatua viviente. Decidí bajar del camión para ahuyentarlo, pensando que quizás estaba perdido o asustado. Al abrir la puerta y bajar, un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo en el aire, una sensación de que no estaba solo. «¡Vete de aquí!», grité, agitando las manos para que el perro se alejara. El perro no se movió, dio unos pasos hacia mí y pude ver que sus ojos no eran normales, brillaban con un resplandor sobrenatural, como si tuviera fuego dentro de ellos. En ese momento recordé las historias que había escuchado sobre el Huaypec, el perro negro espectral que anuncia la muerte. Un sudor frío me cubrió la frente y mi instinto me decía que debía regresar al camión de inmediato. Sin darle la espalda, comencé a retroceder lentamente hacia la cabina del camión. El perro seguía avanzando y de repente escuché una voz que susurraba en el viento, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «No es tu hora, pero debes tener cuidado», dijo la voz tan clara como si alguien estuviera susurrando al oído. Subí de un salto al camión y cerré la puerta de golpe, encendiendo el motor con las manos temblorosas. El perro se quedó allí, en medio de la carretera, mirándome con esos ojos brillantes mientras yo aceleraba y me alejaba lo más rápido posible. Pasaron varias horas y logré llegar a Mérida sin más incidentes. Sin embargo, el encuentro con el Huaypec no se borraba de mi mente. Estaba convencido de que había sido una advertencia, una señal de que algo malo estaba por suceder. Al día siguiente decidí llamar a mi esposa para asegurarme de que todo estaba bien en casa. «Hola, Juan», dijo Luisa con su voz cálida y familiar. «¿Cómo va el viaje?» «Todo bien, amor», mentí, tratando de no preocuparla. «Solo quería saber cómo están tú y los niños». «Estamos bien, Juan. Roberto está emocionado porque mañana tiene un partido de fútbol y Ana está preparando un proyecto para la escuela». Su respuesta me tranquilizó un poco, pero la sensación de que algo iba a suceder no desaparecía. Terminé mi entrega y me dirigí al hotel donde me hospedaba habitualmente en Mérida, esperando poder descansar un poco y olvidar el incidente con el perro negro. Esa noche me costó dormir. Los ladridos de perros se escuchaban a lo lejos y cada sonido extraño me hacía despertar de golpe. A eso de las 3 de la mañana recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con el corazón acelerado. «¿Juan García?», dijo una voz grave al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Soy el comandante Ramírez. Lamento informarle que su hermano, Manuel García, ha sufrido un accidente grave. Está en el Hospital General de Mérida. El mundo se me vino abajo. Mi hermano Manuel, también trailero, siempre había sido mi compañero de ruta y mi mejor amigo. Salí del hotel a toda prisa y me dirigí al hospital. Al llegar, me encontré con una escena desoladora. Manuel estaba en coma, con múltiples fracturas y heridas. «Lo encontramos en la carretera», me explicó el comandante. «Al parecer, perdió el control del camión y se estrelló contra un árbol. Es un milagro que esté vivo». Pasaron los días y Manuel no mejoraba. Los médicos decían que su estado era crítico y cada noche volvía a recordar el encuentro con el Huaypec. ¿Había sido una advertencia para mí o para Manuel? La culpa y la desesperación me carcomían por dentro. Una noche, mientras estaba en la sala de espera del hospital, un anciano se me acercó. Tenía el rostro arrugado y los ojos llenos de sabiduría. «Escuché sobre tu hermano», dijo. «Soy don Pedro, un curandero de la región. He oído hablar del Huaypec. Dicen que cuando aparece es para advertir de la muerte, pero también puede ser una oportunidad para cambiar el destino. ¿Qué puedo hacer?», pregunté desesperado.
Debes ir al lugar donde lo viste y enfrentarlo. Solo entonces sabrás si hay alguna forma de salvar a tu hermano. Decidí seguir el consejo de don Pedro y volví a la carretera donde había visto al perro negro. La noche estaba tan oscura como aquella vez, y un viento frío soplaba a través de los árboles. Al llegar al lugar exacto, apagué el motor y salí del camión. «Huay Pek», grité, «si estás aquí, muéstrate. Quiero hablar contigo». La oscuridad era densa y el silencio abrumador. De repente, los ojos brillantes del perro aparecieron en la penumbra. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero no me moví. «Quiero saber por qué apareciste», dije, tratando de mantener la voz firme. «Mi hermano está en coma. ¿Hay alguna forma de salvarlo?». El perro avanzó hacia mí y nuevamente escuché la voz susurrante. «El destino no se puede cambiar, pero las advertencias son para aquellos que escuchan. Debes hacer un sacrificio para equilibrar la balanza». «¿Qué tipo de sacrificio?», pregunté sin entender del todo. «Debes renunciar a algo que amas, algo que es importante para ti. Solo entonces tu hermano tendrá una oportunidad». Regresé al hospital con el corazón pesado, sabiendo que debía tomar una decisión. Me acerqué a la cama de Manuel y miré su rostro, cubierto de heridas. Recordé todos los momentos que habíamos compartido, nuestras risas y nuestras peleas. Finalmente, decidí lo que debía hacer. Fui a la capilla del hospital y me arrodillé. «Dios, si estás escuchando, estoy dispuesto a sacrificar mi vida como trailero. Renunciaré a mi trabajo y a mis sueños si eso significa que Manuel puede vivir». Al día siguiente, los médicos notaron una leve mejoría en el estado de Manuel. Día tras día, su condición fue mejorando hasta que, finalmente, abrió los ojos. El alivio y la alegría fueron indescriptibles. Sabía que mi sacrificio había sido aceptado. Renuncié a mi trabajo como trailero y busqué un empleo que me permitiera estar más cerca de mi familia. Aunque extrañaba la carretera, sabía que había tomado la decisión correcta. Nunca volví a ver al Huay Pek, pero su presencia siempre estará conmigo, recordándome que, a veces, debemos estar dispuestos a sacrificar lo que más amamos para proteger a aquellos que nos importan. Y así, cada vez que escucho un ladrido en la noche, me pregunto si algún otro camionero está recibiendo una advertencia, una oportunidad de cambiar su destino antes de que sea demasiado tarde.